¿qué pasa cuando tienes tantos países que empiezas a sacar de tu órbita económica? Siguen cometiendo un genocidio en Gaza. O sea, ya no me parece que haya un límite para esta gente. ¿El gobierno cubano debiera elegir por la dignidad de su pueblo o por la dignidad del continente? Para mí, uno de los termómetros más claros, o sea, no está tanto en Cuba, sino está en el propio Estados Unidos. Y también conviene aclarar y reafirmar que el tío Richie es Ricardo Salinas Pliego, Sí. Claro. porque tiene que ver quién es y el poder que tiene en este país. No FM Radio presenta Honores a la Bandera, Patria y Podcast. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es martes con M de México, y eso quiere decir que es momento de los honores a la bandera. Yo me llamo Benjamín Eliezer Morales Moreno. Yo me llamo Gabriela Astorga Pérez. Y yo soy Aleida Savi. Nada más así. Sí. Dejas que nos autodoxiemos inmisericordiamente y no saltas al vacío con nosotros. Está bien, no lo hagas. Otro día lo hago Los que y sí ustedes lo hacen, no. los que sí saltan al vacío con nosotros son nuestros Patreons. Por ejemplo. Patreon.com/todo menos miedo. Ustedes, suicidas maravillosos, los amamos, los celebramos y los apapachamos. Y les agradecemos muchísimo los comentarios, los saludos y las preguntas. Sí, es verdad. La semana pasada no pudimos hacer programa. Estábamos consumidos por la vida moderna. No pasó ninguna emergencia ni ninguna locura. Simplemente estábamos ahogados. No nos salían las cuentas del tiempo. Estábamos demandados de la... Espérame, ¿todo bien? No nos daba la vida. Estos somos. Y aquí nos tocó vivir citando a un clásico. En fin, mis queridos amigos, muchísimas gracias Patreons por ser quienes son y estar en donde están y apoyar la luz y el encendido de estas máquinas. Son lo mejor. Invitamos a todo el mundo a visitar patreon.com/todo menos miedo para que podamos seguir teniendo estos pequeños instantes de chilanguidad absoluta. De idiosincrasia. Y saludamos a toda la gente que nos ha escrito por Instagram, en nuestro buzón ciudadano de Instagram. Síganos, @HALB Podcast. Vamos a saludarlos y vamos a apuntar y responder las preguntas que tengamos ahorita disponibles. ¿Listos? Uh-huh. Por acá, Blauegelbe dice: fue una semana complicada sin ustedes. Los extraemos también nosotros y les compartimos que también nosotros hemos tenido semanas complicadas y aquí estamos con todos ustedes de todo corazón. Concas82, que todos los siguientes mensajes son de Concas82, de hecho. Última. No, creo que empiezo desde abajo. ¿Qué les parecen las pláticas de Zunzunegui y el tío Richie? Ahorita llegamos hacia allá. ¿Qué les parece que ahora el vendehumos Rusarín vaya a eventos del Poder Legislativo? Ahorita vamos para allá. También dice: ¿por qué no han puesto las caguamas de Indio, Tecate y Modelo en la mesa? Que nos patrocinen primero. Sí. Yo feliz, pero que nos patrocinen. Pero tenemos pendiente ese arreglo de mesa. Nos sugerían poner caguamas para que la conversación se sintiera más seria. Sí, pero cacahuates también entonces, ¿no? Entonces vamos a buscar unas caguamas vacías sin etiqueta. Son unos chilangos bien chidos. Gracias. Quedó estipulado hace un segundo. Debieron invitar a Niurka para verdaderamente hablar de la relación México-Cuba. Amaríamos tener a Niurka en estos instantes. ¿No te encantaría debatir con Niurka, mi querido Pablo? Sí, claro, me gustaría intercambiar ideas. También dice por acá: si Cuba tuviera recursos a los intereses de Estados Unidos, ya hubieran hecho algo. Puede ser. Última, manden un saludo y un beso a las muchachas. Muchachas, saludos y besos. Saludos, besos, apapachos. Muchísimas gracias por existir. Y ahorita respondemos algunas de estas preguntas aquí con nuestro panelista invitado. Y ahorita lo presentamos y lo saludamos y se los presentamos a todos. Mientras tanto, le dedicamos este programa a Moshteca Maker Crew Studio, Klaus Flow 6032, El Basurileo, JPRH
y LLCL Yul 33S.9 Megasobe. Maestros. Estaría increíble que se propusieran meternos por ahí un super albur, ¿no? Ya lo he hecho. Ya lo he hecho. ¿Tú lo has hecho? Sí. ¡Qué ¡Maestro! Pero no se dan cuenta. Pero no se dan cuenta. Sí, Tan buen alburero yo soy que no se dieran pésimo, cuenta. yo soy pésimo. Leeré todo. Entonces ahí utilicen el hashtag Como de Buzón los Ciudadano en los comentarios de YouTube, Spotify o diferentes plataformas de transmisión para instalar pequeños espacios de caos léxico. Y también utilicen sus usuarios. Miren, es otra posibilidad de humillarnos públicamente. Podría ser. Megasobe, le saludamos. Jev Real, también saludamos a María Liliana Amezcua Álvarez, Caos Mico 00, Surfer Rosa 306, Blade Omar 01 y Arturo Solís. Ahí está, los saludamos muchísimo. Recuerden que si nos comentan en patreon.com/todo menos miedo, les respondemos en vivo, en directo y a todo color. Y si nos dejan comentarios en nuestras diferentes plataformas de transmisión, dígase YouTube, Spotify, etcétera, les respondemos a la distancia, en el futuro vía texto. Y por otro lado, tenemos que platicar de México. Como siempre, porque siempre es gozoso y nunca se acaba, pero también tenemos que hablar de Cuba. México, Cuba, ese romance eterno. Ese extraño romance, esa amistad y esa coyuntura que en estos momentos nos apela a todos, que incluso está invitando a Silvio Rodríguez a recuperar la metralleta. Sí. Después de estar despreciando a sus fans durante años y años, ahora sí. Ahora sí anda armado, ¿no? Ahora sí quería, señor Silvio. Entonces tenemos que hablar de eso y por eso mismo tenemos aquí a nuestro invitado. Pablo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Y pues a ver, ¿qué podemos intercambiar acá también? Aquí está el maestro Pablo García Ayala. Ahorita lo presentamos ya con toda pompa, pero no sin antes decir... ¡México! ¡México! ¡Qué grande eres! Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Pablo, pues nos acompaña Pablo García Ayala, quien es activista por la defensa de la soberanía de América Latina y militante del colectivo Dignidad Popular. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. ¿Qué tal tu mañana? Pues bien, yo nada más a eso, ahorita se me ocurrió decirlo. Es que ahorita que hicieron la pregunta... ¿Ese es tuyo o mío? No, ese es tuyo. Ah, sí. Ahorita que hicieron la pregunta, lo que piensan sobre Zunzunegui, las pláticas de Zunzunegui y ¿Prefieres responder esas preguntas antes de que nos metamos directamente a... Es que tiene que ver con lo que iba a decir. El problema no es que den opiniones, el problema es que no dicen que están dando opiniones, ¿no? Entonces, eso genera un problema porque eres poco transparente con la gente. Y yo solamente quería sumar a eso para que también la gente entienda desde dónde voy a comentar lo que voy a comentar. Es que, o sea, yo soy de izquierdas, ¿no? O sea, yo soy de una izquierda socialista desde mi formación académica, o sea, desde que estaba en la preparatoria. Entonces, para que igual, se diga y se entienda desde dónde hablo también, para que se entienda esa transparencia. ¿Nos puedes dar un poquito de contexto de a qué se refieren con Zunzunegui y el tío Richie? Ah, claro, Zunzunegui es un supuesto historiador que en realidad es un poco un charlatán que ha escrito libros a partir de esto, de opiniones, sin ninguna clase de es como si yo estructura académica. Una historia de Centroamérica a partir de mi experiencia. Ajá, exacto. Y bueno, el tío Richie... No sería muy elocuente. El tío Richie, bueno, ¿no? Tío. Este empresario hizo una especie de programa donde trata de justificar, cambiar la historia, y quién mejor que el tal Zunzunegui como para hacer esos cambios en la historia, porque recordemos que la historia no solamente construye identidad, sino que esa identidad construye también futuro, ¿no? Quien controla la historia controla las identidades nacionales. Entonces, por eso tan importante esa disputa por el pasado. Entonces, el tío Richie convocó a uno de estos diálogos ultraderechosos para reescribir y más o menos instalarse en la reacción
Y ahí tuvo un diálogo con Zunzunegui. Sí, tiene un programa que invita a este sujeto, no sé, son 11 episodios me parece. Ah, ¿sí? Y hacen un intercambio, sí. No sabía, fíjate. Qué bueno, no se están perdiendo absolutamente nada. No, pero siempre conviene saber que Sí, nosotros claro. existen. Sí. Y también conviene aclarar y reafirmar que el tío Richie es Ricardo Salinas Pliego, Sí. Sí, claro. porque tiene que ver quién es y el poder que tiene en este país Claro. para lo que difunde. ¿Y Zunzunegui qué postula en esas conversaciones? Pues trata un poco de darle justificación académica, ¿no? Porque en realidad pues las credenciales académicas no tiene grandes, ¿no? Pero pues eso es lo que trata de hacer, le paga para justificar sus propias opiniones, ¿no? Es una cuestión ahí medio fálica que entre los dos se andan intercambiando. ¿Qué tipo de programa es ese? No manches, me imagino unas cosas tremendas. Así como te lo estás imaginando, así es. ¿Y qué opinión te merece, querido Pablo, respondiendo al comentario de Concas, el vendehumos Rusarín y los eventos del Poder Legislativo? Fíjense que, o sea, algo vi que lo invitaron, no estoy muy enterado. O sea, vi que lo invitaron, no vi qué fue lo que dijo. Tendría que verlo para también saber. Pero qué onda. a Rusarín lo tienes más Sí, o menos sí, a ubicado, Rosarín ¿no? lo ¿El quién conozco, me parece que es un sujeto, pues que no es o sea, me parece que lo que hace Rosarín es quererse lucir todo el tiempo, ¿no? No me parece que sea un ignorante, solo me parece que quiere estar impresionando todo el tiempo y eso pues demerita también un poco su propia exposición, no sé, como que se esfuerza demasiado a veces. Ya. Pues es que es influencer, ¿no? Ajá, También viven de claro. eso, Es ¿no? influencer. Sí, o sea, también otro O sea, es de influencer esos- güero, ¿no? Es de esos extraños influencers del siglo XXI en términos desde la güeritocracia, Ajá. pero con un pie en la trinchera socialista, De la izquierda, sí. etcétera. Pero si se ponen a pensar, gran parte de los influencers de la izquierda que han pegado son güeros. Sí, claro. O sea, Sí, no. pues, periodistas, influencers. es un pasaporte necesario, Sí, ¿no? claro. De repente para abrirse pelo micrófonos rubio. por aquí y por allá. Pero bueno, Pablo, bienvenido. Muchas gracias. Ahora sí. Pues quizá tendríamos que empezar por lo que está en el ajo ahorita, ¿no? México es, si no el único, de los muy pocos países que sigue mandando ayuda humanitaria a Cuba. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es uno de los pocos, o quizá el único, que sigue teniendo esta relación con Cuba? ¿Cuáles son los antecedentes de esta relación, o incluso de este gobierno, Ujú. con Cuba y con el Partido Comunista Cubano? Claro, miren, una cosa que igual no lo mencionaron, yo les dije que no lo mencionan, pero creo que ahora sí me hace importante, es que yo soy latinoamericanista, yo sé que Tú el dijiste podcast... que no, ¿eh? Sí, Tú yo estoy dijiste, completamente... te preguntamos allá Preguntó abajo. Pablo. Te dijimos, Pablo, ¿cómo te presentamos? Ah, no, solo digan que soy Pablo. Soy Pablo como Madonna. Sí. No se me hacía... Solo Pablo. No se me hacía importante hasta ahora que me haces esta pregunta, Ujú. porque yo sé que ahora el podcast se enfoca mucho en México y gracias a mi formación yo no puedo reducirlo únicamente a lo que está pasando en México, ¿no? Claro. Lo cual es importantísimo porque la historia de México también tiene que ver con la historia del mundo. Esta separación que hacen, como un año nos dan historia de México y otro año nos dan historia del Universal. norte global, ¿no? Que Como no es historia sin universal. contexto. Ajá, nos impide ver estas complejidades históricas, entrelaces, etcétera, que hay en nuestro pasado. Entonces, yo solamente diría que lo que está pasando ahorita en Cuba no es una cuestión de un presidente estadounidense loco que de pronto se le botó la canica y quiere estar en contra de Cuba, sino que esto viene de una larga data, ¿no? Viene incluso antes de la consolidación de la Revolución Cubana, cuando los revolucionarios cubanos estaban en Sierra Maestra, que ojo, Sierra Maestra ha sido un lugar de encuentro de muchísimas expresiones de resistencia, no únicamente de los revolucionarios cubanos, fueron para los indios taínos un espacio de encuentro, fueron también para la resistencia afrodescendiente, etcétera, ¿no? Entonces, el bloqueo empieza antes porque quería evitar Estados Unidos que entraran armas a Cuba y para eso hace un primer bloqueo que se intensifica cuando llegan los revolucionarios al poder. Bueno, ya, partamos de esa idea. Ahora, hay otra cuestión, dos procesos importantísimos. No hay que ser muy
letrado ni docto para darnos cuenta que el imperialismo estadounidense, que ha sido el hegemónico durante los últimos décadas, pues está en crisis. Crisis no quiere decir que haya dejado de ser un imperio, ¿no? El imperio hegemónico sigue siendo el imperio hegemónico, pero está muy herido, y una bestia herida se vuelve mucho más violenta, ¿no? En este momento, lo que está ocurriendo, para tener un contexto, es que se está viniendo abajo el sistema que ha sostenido la economía norteamericana, que es el sistema del petrodólar. ¿Qué es el petrodólar? Pues bueno, el recurso más importante del planeta para el capitalismo moderno es sin duda alguna el petróleo, ¿no? Entonces, ¿cómo haces? Pues controlas el petróleo, pero no solamente controlan el petróleo de los años 70, gracias a Nixon y Kissinger. Lo que hicieron fue, no solo controlamos el petróleo, sino controlamos la moneda con la que se vende ese petróleo, El petrodólar. ¿no? El petrodólar. Entonces, todo lo que quieran hacer, construir moderno, necesita primero petróleo, y para comprar petróleo necesitamos comprar también dólares. Espera, ¿no? espera. Ok. Claro. Es como si cambiaras tu dinero de dólares a petrodólares. No, es más bien necesito... O sea, no es como una monedita estilo Monopoly. no solo compro petróleo, tengo que comprar el petróleo En dólares. En dólares, ajá. Exclusivamente en el En mundo. dólares. Exacto. En todo Ok. el mundo Por es eso así. era tan importante hace unos años que Rusia dijo, órale, le vendo gas a Europa, pero se lo vendo en rublos. Claro, sí. Y me lo pagan en rublos. Sí. Entonces, es para romper esa hegemonía, ¿no? De no tienes que comprar dólares para poder tener acceso a energéticos. Claro, Pero sí, la rublos. globalización neoliberal, ¿no? Lo que provocó en todo el mundo es eso. O sea, el nacionalismo es deleznable solamente si eres un país emergente, un país, lo que ellos llaman tercer mundo, ¿no? Que el concepto no me agrada, pero vamos a dejarlo porque se entiende, ¿no? Si eres un país de tercer mundo, el nacionalismo ahí no pasa. Si eres un país de primer mundo, el nacionalismo está completamente naturalizado. Entonces, todas las empresas locales se fueron destruyendo dependiendo de las empresas del norte global, particularmente de las norteamericanas, y eso generó dependencia a Estados Unidos, al dólar, al petróleo que venden con la moneda petrolera, y cuando la moneda que controla Estados Unidos. ¿Y qué pasa cuando a Estados Unidos no le parece un régimen? Pues lo empieza a acercar económicamente. Le ocurrió a China, le ocurrió a Rusia, le ocurrió a Irán, le ocurrió a muchísimos países, le ocurrió a Venezuela, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienes tantos países que empiezas a sacar de tu órbita económica? Pues ellos dicen, pues entonces nos empezamos a aliar económicamente entre nosotros, ¿no? Ajá. Y hay entonces una alianza, ¿no? ahí empieza a haber alianzas, lo que conocimos como los BRICS. Ajá. Entonces ellos dijeron, ya no vamos a negociar el petróleo en nuestras materias primas o nuestras manufacturas con el petróleo, ya no necesitamos esa dependencia, Iu. vamos a negociar entre nosotros, vamos a negociar en yuanes, vamos a negociar en rublos, vamos a negociar con las monedas de los países que componen esta alianza. Entonces, Estados Unidos, que se mantenía gracias en gran medida que tenían que comprar dólares para que el mundo pudiera negociar, se empieza a ir de picada. ¿Qué tiene que ver esto con Cuba? ¿Qué tiene que ver esto con Cuba? Y a ¿no? todo esto. A Sí, este- claro, si quiero comprar petróleo, porque soy cualquier lugar del mundo, primero necesito comprar dólares. exacto. Y el dinero que yo invierto en mis dólares llega a Estados Unidos primero, Claro, ¿no? sí. Claro. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Cuba? ¿Qué tiene que ver esto más bien con América Latina, ¿no? Pues tiene que ver todo, porque mientras los países que están plantando cara, que son son potencia, están del otro lado del charco, particularmente Asia y África, tienen pues todo el océano Índico para intercambiar entre ellos. Hay otros países, particularmente los latinoamericanos, que no tienen esa facilidad de rutas comerciales y quedan a merced de el imperio estadounidense. Entonces, como Estados Unidos se está dando cuenta que está perdiendo toda ese potencial económico en Europa, en Eurasia, en África, ¿no? Que, ojo, no es que lo esté perdiendo de la noche a la mañana, que ya está ocurriendo, pero sí empiezan a perder fuerza. Lo que está haciendo Estados Unidos es atrincherarse en América Latina, ¿no? Por eso el golpe de Estado, fue un golpe de Estado lo que ocurrió en Venezuela, que se roban al presidente, ¿no?
Y ojo, la razón por la que lo está ocurriendo ahorita en Cuba, lo que está ocurriendo en Cuba es gracias también a que retiran a, pues le ponen a Maduro, le ponen la bota sobre el cuello a los venezolanos, dicen, ¿sabes qué? Ya no puedes negociar petróleo con Cuba, ¿no? Y ahora, ¿cuál es la importancia de Cuba? Pues es una cosa simbólica, así como la importancia que tuvo en su momento Haití, no sé si ustedes sepan, pero Haití fue la primer gran revolución independentista en América Latina. Si supieras has lo llegado mucho al que único hemos hablado de espacio, Haití. el único espacio al que aparentemente le interesa Haití. Sabemos tal vez demasiado Sí, hemos de Haití. hablado muchísimo de Haití. Banana Es que Man. se necesita hablar de Haití. Porque, Mira, hashtag se necesita hablar de Haití. porque Pablo, bienvenido a casa. También sabes En de estudios Haití. latinoamericanos y en esta cabina se habla de Haití. pues obviamente que Estados Unidos no quería que una república de negros se instalara en lo que ellos consideran la piscina norteamericana, que es el Mar Caribe. ¿Por qué? Porque en ese momento, pues los norteamericanos tenían muchísimos esclavos negros, ¿no? Personas afrodescendientes en condiciones de esclavitud. Entonces, que hubiera una república de negros, De negros libres significaba que podían dar el ejemplo. Lo mismo con los cubanos. El hecho de que haya el país más cercano después de México, ¿no? Que es Cuba, tengan un modelo económico diferente al que quieren imponer ellos, que es el modelo capitalista, es demostrar que sí se puede, ¿no? Que hay otro modelo económico, es posible. Entonces necesitan el sufrimiento de los cubanos, necesitan demostrar que el socialismo no funciona, que bueno, si a mí me apuran, pues yo diría, pues si no funciona, pues ¿para qué las sanciones, no? Pues déjenlo colapsar solo, porque pues, ustedes saben que no funciona. Entonces, la razón por la que, y respondiendo a la pregunta después de todo este contexto, es ¿por qué los demás países han dejado de apoyar? Y eso yo lo voy a poner muy entre comillas, porque tiene que ver, o sea, es diferente el apoyo de las comunidades que el apoyo de los gobiernos. Los gobiernos están, claro, maniatados por esta dependencia económica, ¿no? Y tiene que ver también con que el único país más cercano que estaba apoyando constantemente era Venezuela, que sufrió un golpe de estado por esto que acabamos de decir. Y yo no diría que México como gobierno es el que está enviando, ¿no? Ayuda. Es el pueblo el que está apoyando. Y bien decías, ¿no? Como ¿cuál es el contexto de esto? Pues es que México siempre, incluso con el priismo, siempre fue candil de la calle, oscuridad de su casa, ¿no? Recibimos a los exiliados de la Guerra Civil Española, recibimos a los exiliados de las dictaduras norteamericanas, etcétera. Claro, ajá. Tuvimos esta experiencia de apertura hacia algunos gobiernos, ¿no? No gobiernos, sino apertura a estos perseguidos políticos. Y esta solidaridad ha sido una tradición desde la época, ¿no? O sea, ahorita me parece que es un poco esquizofrénico que el PRI diga, ¿cómo le vamos a mandar ayuda a Cuba? Si ustedes también lo hicieron, ¿no? Y no es reclamo, obviamente no es reclamo, es parte de la solidaridad del pueblo mexicano que siempre se ha caracterizado por eso. Pero sí tenemos que decir que a nivel gobierno, tanto discursiva como quizá también a nivel diplomático, sí está teniendo una intervención, ¿no? O sea, el hecho de que la presidenta se mantenga diciendo no vamos a suspender la ayuda humanitaria, aunque no sea el gobierno el que está financiando esa ayuda, o el hecho de que barcos de la Marina Mexicana estén escoltando a los barcos, sí tiene que ver, sí tiene un peso, ¿no? Gubernamental. Sobre todo en una región en donde todo el mundo está dando un paso atrás, ¿no? Incluso una potencia como Brasil, ¿no? Que tal vez no está dando un paso atrás, pero está manteniendo un mutis riguroso, ¿no? Callando y otorgando. Sí, claro. Ahí donde lees tú ese lugarcito de esto que se conoce actualmente como el segundo piso de la transformación, ¿no? Una continuación de una tradición mexicana en términos de López Portillo en Espido junto a los Castro, o también una consecución de esfuerzos a la par de que la presidenta sale a decir que no se va a detener, que Pemex sí se la va a tomar con calma, pero que México no va a detener la ayuda humanitaria. Sale el viejón de Palenque a decir, pues donen acá, yo voy a llevar acá unos... voy a llevar insumos y lo que sea. ¿Tú cómo lo lees? ¿Lo lees desde un lugar de reto hacia Estados Unidos? ¿Un poco desde
desde esta configuración que está tratando de tener México de poder tal vez tener una conversación uno a uno con Estados Unidos? ¿O lo lees desde un lugar ideológico? ¿Lo lees desde un lugar de tradición? ¿Cómo lo lees? Yo creo que hay ahí un poco de todo. Unos malabares ahí extraños porque ciertamente, o sea, Cuba, claro, necesita lo que le estamos mandando, la ayuda humanitaria. Sí, pero lo que realmente necesita, lo que le surge es petróleo. Claro. O sea, aunque nosotros mandemos kilos de enlatados, ¿cómo van a mover por toda la isla esos enlatados, ese arroz, esos frijoles, si no tienen petróleo para moverlo en el transporte? O sea, ¿no hay nada de petróleo? Pues nada, se está acabando las reservas. ¿Nada? Poco a poco. Recordemos también que hace un par de años en un incendio Cuba perdió el 40% de sus reservas petroleras. Sí, cierto. Sí. Y ojo, o sea, es que otra cosa, porque de pronto me parece que la pregunta puede ser, ¿cómo Corea del Norte sí puede funcionar y Cuba no? Porque Corea del Norte comparte frontera con China y Rusia. Ajá. Cuba comparte frontera, su país más cercano es Estados Unidos, es Miami, ¿no? Entonces, ahí de principio es complejísimo. Entonces, otra cosa que olvidamos de Cuba es que a diferencia de, por ejemplo, Venezuela, Cuba no tiene recursos, los grandes recursos, ¿no? Incluso no tiene una potencia agrícola, o sea, tantos años de monocultivos durante la colonia hicieron que lo único que pudiera cultivarse es caña de azúcar. Claro. Y ya si me apuran tabaco, pues, ¿no? Son los grandes cultivos cubanos. Entonces, sí dependen muchísimo de ese intercambio comercial. No siempre fue así. Cuando estaba la URSS, había intercambio comercial con la URSS. De hecho, en azúcar, los años, etcétera. Sí, 75, 85 son los años de mayor bonanza en Cuba, donde se demostró que realmente se podía salir adelante. Se hizo una potencia en términos médicos. De hecho, a la fecha, bueno, no sé si a la fecha, ¿no? Pero hasta hace apenas unos 5 años, había turismo médico de parte de los Estados Unidos, de gringos, que no podían pagar sus tratamientos médicos en Estados Unidos y tenían que ir a Cuba para recibir esos insumos médicos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Dónde lees tú y cómo te explicas tú la pues le vamos a decir necedad, pero debe haber unas negociaciones entre telones importantes? ¿En dónde ubicas tú esta afirmación del gobierno mexicano, como dices tú, no tanto de las poblaciones, las comunidades que sabemos están apoyando no solo en México, sino a lo largo y ancho de la región? Claro. Pero ¿cómo explicas tú esta decisión del gobierno mexicano de decir México no va a detener la ayuda humanitaria en comparación con el resto del continente, ¿no? Te lo explicas desde un lugar de tradición política, desde un lugar ideológico, alrededor de la 4T, te lo explicas en términos de enfrentamiento ideológico con Estados Unidos, incluso de decir, pues nosotros no somos un país soberano. O que incluso lo están haciendo con la venia de Estados Unidos. Ajá, o sea, ¿cómo te lo explicas? Sí, les decía, es estar malabareando, porque pues sí, también tiene que ver con tratar de tener una buena relación con Estados Unidos. Creo que México es el país que más compleja relación tiene con Estados Unidos, que la relación con Estados Unidos es más compleja. Hay una negociación, porque claro, nosotros dependemos muchísimo del comercio con Estados Unidos, pero también Estados Unidos depende muchísimo de México, incluso por la mano de obra, ¿no? O sea, la migración y tal. O sea, hay unas monedas de cambio importante con las cuales nosotros podemos estar negociando. Y yo creo que la 4T particularmente sí lo hace un poco por principio ideológico de la gente que está en el gobierno, pero también por presión de las propias bases, ¿no? O sea, del propio partido. O sea, yo he estado muy cerca de esas bases. Formación política, conversaciones, charlas, y muchos de ellos, claro que se asumen como herederos de esas luchas fuertes que hubo incluso durante la Guerra Sucia en México, ¿no? Entonces, sí hay un acercamiento ideológico, no solamente por parte de aquellos que representan, que tienen un espacio en el gobierno, sino también por parte de las bases que sostienen ese gobierno. Ahora, también no se puede únicamente, sí, vamos a seguir apoyando a Cuba y ya, si fuera tan así, pues
siguiéramos enviando los petróleo, ¿no? O sea, por eso les Claro. digo, claro que hay una cuestión de gubernamental que está presente, pero no únicamente, ¿no? Si no fuera porque las bases, la gente de abajo sigue presionando, sigue diciendo necesitamos seguir apoyando a Cuba, pues simple y llanamente creo que no habría forma de hacerlo, ¿no? Claro. Ah, ok, va. Sí, tiene todo el sentido. Sí, y fíjate que no... En la medida en que estábamos construyendo estas preguntas, y creo que así se ha instalado también la gran imagen de la 4T, se nos olvida un poco que existen bases muy claras de conversación, de desarrollo, de formación política, etcétera. Y tendría todo el sentido del mundo que dejemos de enviar petróleo porque pues tampoco estamos Va a andar regalando. así como echando tiros en casa ajena, etcétera, pero que vía un movimiento construido a partir de bases, muy realmente, también tenga que ser cuidadoso de las ideas y de las formas que conformaron justamente al mismo movimiento, que es Claro. apoyo regional, etcétera. El mismo Andrés Manuel ha sido muy vocal con respecto a la relación México-Cuba, la relación con Centroamérica, la región trató de impulsar muy claramente como una respuesta frente a Estados Unidos desde una conformación regional, ¿no? Que nunca hemos acabado de ver florecer, ¿no? Pero sí tendría todo el sentido del mundo. Por otro lado, lo que acabas de decir también tiene mucho sentido y regreso un poquito sobre mis palabras, que es hay ayuda humanitaria, pero ya no hay petróleo para Cuba, ¿no? Que eso es también algo que subrayar, ¿no? Que es algo que tal vez se negocia allá en los teléfonos y las oficinas del señor Rubio, ¿no? Así como, échenles latas, pero petróleo no. Nada más los veo dándoles un barril de Te petróleo. veo con un barril de petróleo. Claudia, escúchame, por favor. Pensando en la región, y sí, por un lado mencionas esta narrativa de construida por los Estados Unidos de decir Cuba es un estado fallido, ¿no? Y hay que, o sea, vean cómo fallaron, vean ahí hay el que fracaso, salvarlos ¿no? matándolos de hambre, ¿no? Exacto. Por otro lado, vemos que esta misma narrativa está surtiendo un efecto extraño de, pues, muy pocos países realmente están retando esa afirmación, ¿no? En ese sentido, simbólicamente, ideológicamente, en la región podríamos estar hablando de el final ya de la Revolución Cubana o de la romantización de ese movimiento. ¿Qué consecuencias podría traer esto políticamente en la región? Sí. Yo les dije al principio que Cuba, o sea, no es un peligro militar para Estados Unidos, nunca lo fue, ¿no? Quizá en el momento que más se acercó fue durante la mal llamada crisis de los misiles, ¿no? Que la crisis de los misiles se piensa que es cubano, ¿no? Pero la crisis de los misiles no empieza en Cuba, empieza en Turquía, cuando Estados Unidos les pone misiles a los soviéticos en Turquía, claro. y los soviéticos dicen, a ver, si va de allá para acá, también va de acá para allá, ¿no? Fue lo más cercano. Fuera de eso, que no duró tanto ese periodo, cuando Estados Unidos tiene una derrota contra los cubanos, que mandan hay unos milicianos a tratar de invadir Cuba, los cubanos los derrotan, ¿no? En Playa Girón. Estoy escuchando la canción ya en mi cabeza. Compañeros de historia. Obviamente ayer terminando la entrevista nos pusimos a escuchar a Silvio Rodríguez. Sí, teníamos... No pudimos evitarlo, pero solo fue una canción, te lo prometemos. Lo votamos y todo. Entonces, o sea, Cuba es ese referente que siendo un país con... Es que por lo que dices, ¿no? La romantización. Sí, claro, hay una cosa, tiene que haber romanticismo en una revolución, ¿no? Si no se puede hacer una revolución. Necesitamos utopías, ¿no? Para seguir avanzando, de eso se trata la revolución. Entonces, los cubanos me parece que nos permitieron esa romantización, ver cómo una isla de 11 millones de personas, o sea, la zona metropolitana de México, somos casi 20 millones de personas. En toda Cuba hay casi
la mitad de esa población. Es muy poquita gente. ¿Tú dirías que es la mejor zona metropolitana del mundo? Por ustedes lo diría. ¡Ah, maestro! Eso, Pablo. Muy bien. Cuba tiene más o menos la población de Nesa y Ecatepec juntas. Quizá. Entonces, aquí la cuestión es que siendo un país aislado, siendo un país con tantas contradicciones, con tantos errores, claro que sí, ¿no? Han logrado resistir a la mayor potencia que ha visto el siglo XXI, ¿no? Sí. Entonces, a pesar de todo, a pesar de las sanciones, a pesar incluso del hambre, han resistido. Y creo que eso sigue siendo y va a seguir siendo un referente para Claro. todo revolucionario en América Latina, ¿no? Si es el fin de la revolución, la verdad, yo no me atrevería a decirlo porque los cubanos han demostrado ser muy resilientes, ¿no? También otra cosa que está ocurriendo, luego les dije que nada más me iba a centrar en México, es que Estados Unidos lo están pateando el trasero al otro lado del mundo, ¿no? Sí. No es como que hayan, o sea, Estados Unidos se está dando cuenta que Irán no es Irak, ¿no? Y que no iban a poder desembarcar, iban a poder llegar un par de meses y ya, ¿no? Sino que Irán se ha preparado muchísimos años para este momento, ¿no? Prácticamente muchos de los militares que hoy son militares veteranos nacieron con la leyenda de que un día iba a llegar este momento. Muchos de ellos llevan este momento preparándose, ¿no? Sí. Y hablando de apocalipsis, por ejemplo, en términos de Estados Unidos, Irán, evidentemente nadie en esta mesa se va a poder arriesgar a decir este es el fin de la revolución. Pero hablándolo como símbolo, quizá, ¿no? Pero más bien, ¿dónde está tu termómetro en términos de una cosa es decir vamos a aguantar y otra cosa es decir ¿podemos aguantar? Sí, ¿no? sí. Claro. Y- O aguanten. O aguanten, Sí, claro. ¿no? Incluso en términos Tomen una desde lata. el mundo exterior, ¿no? Decir así como, Cuba, aguanta, por favor, aguanta, ¿no? Pero iremos hacia allá, pero antes de eso sí te quería preguntar, ¿no? ¿Tú en dónde encuentras el termómetro? ¿No? Es decir, evidentemente, ya lo dijo alguien por ahí, Estados Unidos no va a dejar que todos los cubanos se mueran de hambre, ¿no? Pero van a estar a un paso de, ¿no? Van a estar muy Y flaquitos. en ese sentido, tal vez hablar de el fin de la Revolución Cubana es una cosa extraña porque es hablar como del fin de la literatura rusa, ¿no? Pero hablar de un cambio político, hablar de una nueva antes y ahora. relación con la región, hablar tal vez en esos términos y qué consecuencias podría tener. Digo, en términos líricos y emotivos, si es que llegara a suceder algo así, tendrá un peso específico total, ¿no? Pero en términos como políticos, económicos, para la región, el hecho de que ya América completa, desde la visión estadounidense, es decir, América un territorio completo, sea ya un búnker estadounidense, como bien lo decías hace un segundo, ¿no? Sin Venezuela, sin Cuba, desde ya nada más ahí con ese extraño evento llamado Nicaragua, que pues, se volvió extraño desde hace ya un par de décadas, ¿dónde tú podrías poner te voy a obligar, Pablo, pero ¿dónde apostarías tú, no? Es decir, con todo esto que sabes, con todos estos titulares y demás, ¿tú dirías, sí puede ser que estemos a un paso de un cambio importante en Cuba? ¿O dirías, no, Leve. aliviánense todo el mundo porque esto ya lo vimos una y otra vez, ¿no? Sí. Y otra vez regresando a eso, ¿no? ¿Cuál podrías ver que podría ser la consecuencia de la región? Claro. Yo creo que para Estados Unidos ya... Yo lo que veo para el actual gobierno, les digo, no es una política reciente, pero actualmente se está recrudeciendo, se han vuelto mucho más extremos. Ya no me parece que hay un tope de absolutamente nada, ¿no? Ya dejaron a un lado todas las caretas, ya dejaron a un lado
incluso el propio mito de legitimidad que sostiene el orden mundial, ¿no? De el derecho internacional, ya les vale. Quitan presidentes por ilegal que esto sea, ¿no? Amenazan a sus propios aliados, siguen cometiendo un genocidio en Gaza. O sea, ya no me parece que haya un límite para esta gente. Entonces, o sea, a mí me gustaría pensar como no pueden ser tan idiotas como para tratar de entrar a Cuba. Yo creo que el termómetro es la gente, ¿no? O sea, los cubanos van a definir, porque aparte ese es otro mito, ¿no? Como es que en Cuba no hay democracia burguesa, ¿no? No hay la democracia, o sea, porque... como la conocemos. Ajá, como la conocemos. Incluso la democracia occidental no es la democracia que quieren hacernos creer, ¿no? O sea, como... Estaría padre de empezar a decir que somos una democracia burguesa. Claro. No lo había pensado en esos términos. Es como un poquito más concreto, ¿no? Así como este país es una democracia burguesa, ¿no? Así como de... No, la nuestra es aspiracional. Sí, exacto. Deja tú, burguesa, no nos Vivimos alcanza. en una democracia desigual, ¿no? Pero es una democracia. Entonces, o sea, los cubanos lo definirán, ¿no? Lo votarán y decidirán si continúan con el proyecto, si se inmolan junto con el proyecto si es necesario, o si definitivamente hay ahí una apertura, pues sí, de negociación, de resiliencia. Pues sí, al final de cuentas sigue siendo resistencia de otra manera, pero van a seguir resistiendo. Y solo diría también, como con lo que está pasando en la otra parte del mundo, o sea, yo creo que esa guerra va a definir mucho de qué es lo que va a ocurrir acá, porque hay un desgaste importante económico, político, por parte del propio Donald Trump. Sí. Entonces, qué tanto Electoral, continúe con incluso, las electoral, claro, qué tanto continúen las políticas en contra del pueblo cubano, va a tener que ver también con el desgaste que está ocurriendo gracias a esa guerra que está impulsando el Partido Republicano en Estados Unidos. Entonces, a ver si te entiendo bien. Tú dirías, mi apuesta va con el pueblo cubano, lo que el pueblo cubano decida, ¿no? Que es una apuesta juguetona, ¿no? Pero también dices, este conflicto en realidad tiene una relación mucho más directa con lo de Irán que con el resto del mundo, ¿no? O sea, el desenlace es ese, sí, ¿no? Y también nos dices que en términos de desgastes, resiliencias y demás, en realidad la conversación es al interior de Cuba, ¿no? Como es siempre, ¿no? Nada más que Cuba se ha vuelto como una embajada de los corazones Sí. de todos nuestros pueblos, ¿no? O sea, es como esa utopía que mantiene como la esperanza regional, más o menos, claro, ¿no? Sí, pero tampoco desde la izquierda, lo que decían, no podemos decirles como, para los cubanos no hay más que dos opciones, o triunfan o mueren con la revolución. Pues también hay que ser... Justo esa es nuestra siguiente pregunta. Esa es nuestra siguiente pregunta, ¿no? Justo de esta romantización exterior contra la vida en el interior, aunque también, como mencionas, esta decisión de los cubanos, ya vemos no solamente dos, sino múltiples posiciones de decir, no hables por mí, o sea, yo quiero este régimen, pero quiero cambio, o yo quiero este régimen así como está, todo es culpa del bloqueo, nada es culpa del bloqueo. O sea, ya estamos viendo mucho, que a lo mejor siempre lo ha habido, pero ya es más fácil que nos llegue y más rápido, estos movimientos de hacia dónde está jalando el pueblo cubano. Y en ese sentido, ¿qué tanta resiliencia nosotros desde el exterior les podemos seguir exigiendo? Claro, sí. Sí, pues más bien a mí se me haría un poco injusto, ¿no? Que nosotros les exijamos algo a un pueblo que justo ha resistido tanto tiempo. Ya, por eso te decía, ¿no? Lo que acabas de decir también, la idea de la revolución cubana como idea romántica que inunda nuestros corazones, ¿no? Que nos mantiene presentes y con la esperanza de resistir, se queda, independientemente de lo que ocurra, ¿no? Va a continuar independientemente de lo que los cubanos decidan. Ya. Oye, y en ese sentido, digo, tal vez tienes muchas más noticias que nosotros, ¿no? Y tal vez nos quieras compartir un par, ¿no? ¿Tú cómo estás sintiendo el termómetro cubano?
O sea, ¿cómo estás sintiendo esa conversación? Ya sé que no la estás teniendo al interior, pero seguramente tienes muchos más canales abiertos en términos de decir, pues miren, es que todo el mundo va a Cuba y todo el mundo regresa con estas ideas y estas otras y aquello y lo que sea, ¿no? Lo que uno usualmente no experimenta tanto en Cuba es la formación política cubana, ¿no? Que es muy espectacular, ¿no? Y las conversaciones internas cubanas son infinitamente más espectaculares de las que vemos al exterior, ¿no? Y son infinitamente más comprometidas a veces, ¿no? O, como en cualquier sociedad, pues hay sectores absolutamente comprometidos y hay sectores absolutamente lejanos, etcétera. Desde tu experiencia, desde tu conversación, desde tus lecturas, desde tus, no sé, llamadas telefónicas, lo que sea que pase con un latinoamericanista, ¿no? Lo que sea que hagan Palomas ustedes. Lo que sea que hagan ustedes. Señales de humo. Sus palomas, sus telegramas, sus palomas mensajeras. sabes. ¿Dónde dirías tú que ves el termómetro? ¿Ves un termómetro en donde dices, nah, esta banda está lista para aguantarse otros 20 años, ¿no? O dices, sí hay una conversación que está volviéndose interesante, constante, etcétera. Sí, uy, esa es una pregunta complicada que no estoy seguro si pueda responder. Pero sí, lo que sí estoy muy seguro es esto que dices. El pueblo cubano son personas muy cultas, ¿no? Muy cultas. Sí, totalmente. Fue el primer país en América Latina en erradicar el analfabetismo, ¿no? Y cualquier proceso político, cualquiera que sea, que genere contradicciones, politiza a su comunidad. Pienso, o sea, en Bolivia, ¿no? Cuando llegó el MAS, la gente se empezó a politizar muy fuerte y cuentan personas que cuando iban, a La Paz, pues platicaban con señoras que vendían comida en la calle y la gente te debatía porque era importante que Evo continuara, ¿no? En Venezuela, la discusión política, o sea, si me apuran, incluso aquí en México, ¿no? Claro. O sea, la Sí, llegada de totalmente. Andrés Manuel, hubo una politización muy fuerte y a mí me tocó escuchar en el camión como dos personas estaban hablando de lo que acababa de decir Andrés Manuel en la mañanera, ¿no? Sí. O sea, sobre la reforma judicial, o sea, los procesos políticos forman políticamente. Aunque ciertamente también sería absurdo decir toda la comunidad de estos países está politizada, Claro. porque no a todos les interesa de la misma manera, ¿no? También no todos tienen la misma posibilidad de introducirse a esa discusión, ¿no? O sea, yo creo que hay sectores dentro de Cuba que siguen apelando por la revolución y que se van a ir hasta la muerte. Hay otros que claro que están ahí presentes, que confían en su revolución, pero también saben que es un poco complicado seguir viviendo en las condiciones que están viviendo, ¿no? Porque por mucho que lo queramos remontar, no es deseable tampoco estar viviendo con esos apagones larguísimos de luz, ¿no? Sin poder moverse, etc. ¿Cuántas personas estaban en el hospital esperando atención? Me decías ayer. 96,000 esperando cirugía. Cirugía, ¿no? Sí, a eso justo iba un poco mi pregunta, ¿no? O sea, no cuánto, porque tampoco podemos decir algo así, pero digo, es evidente que ya la bota del imperio ahí está ahogando ciertos pilares de ciertos pilares cubanos, ¿no? Está el sistema médico, está el sistema educativo, ¿no? También ya anunciaron que las instituciones de educación superior piden a los estudiantes que regresen a sus lugares de origen porque no se puede concentrar tantos recursos. Entonces, tú, casi tu sentimiento es ¿qué tanto crees que le pueda dañar este nuevo golpe tan virulento a esos pilares? Sí. Ay, yo creo que sí puede mermar. También partiendo de esta idea internacionalista que se ha impulsado desde siempre en América Latina, ¿no? Con José Martí, con Bolívar de nuestra América, pues creo que es importante no de quitar el dedo del renglón, que no solamente es con los cubanos, ¿no? O sea, esta consigna de lo que pasa en Gaza puede ocurrir en tu casa, la estamos viendo. Así lo que hicieron en Gaza, lo están haciendo en Cuba, porque el bloqueo es una forma también de genocidio, ¿no? Hacer que la gente se muera de hambre. Entonces, yo creo que es
incluso el propio Lázaro Cárdenas lo decía, ¿no? Lo que pasa en Cuba tiene que ver con toda América Latina, y como es un país latinoamericano, y porque pertenece a la humanidad en general, yo creo que no solamente es cuestión de los cubanos, sino que nosotros no tenemos que quitar el dedo del renglón, que tenemos que seguir presionando a nuestros gobiernos de no dejar de comerciar con Estados Unidos, con Cuba, porque Estados Unidos no puede ser el que predica libre comercio, y cuando nosotros comerciamos libremente, entonces se enoja y diga, no, ya no pueden comerciar entre ustedes, ¿no? No para entonces, yo creo que sí es dificilísimo seguir sosteniendo la vida en esas condiciones, pero también creo que no deberían ser los únicos responsables de que eso funcione, sino que también es una responsabilidad de todos nosotros. Y ya nos dimos cuenta que por muy progresistas que sean los gobiernos en América Latina, pues no están teniendo el suficiente ímpetu, carácter, no sé cómo lo quieran llamar, ¿no? O también pero también en muchos sentidos los recursos, ¿no? O sea, cuando Venezuela estaba ahí sosteniendo a Cuba, era porque Venezuela estaba en su era de la gloria del petróleo, ¿no? Sí. Y qué grandes años. los países del ¿Quieres más ALBA petróleo? y así Venezuela, ¿quieres petróleo? Petróleo para ti, petróleo para ti, ¿Quién petróleo más para Quiero ti. petróleo que ¿no? me estorba, ¿no? Sí. Exacto. Necesito vaciar esta bodega mañana. ¿Quién viene por Sí. estos barriles? Y Se me salir va a a echar a Latinoamérica a perder. decir, ¿quién quiere petróleo, no? Ajá. Pero también si lo vemos regionalmente, pues otra vez lo digo, esta virulencia del imperio también ha ido hacia la región y metiéndose y poniendo sus propios puntos de veneno, ¿no? Y ahí está Bukele, y ahí está Milei, y ahí está ahora el de Ecuador, ¿no? Costa Rica, El de Honduras. Costa Rica. Casta en Chile, ¿no? Sí, sí. no, Milei, etcétera. O sea, si pudiéramos más o menos rastrear ciertos espacios de solidaridad latinoamericana como se vivieron hace unos 20 años, 15, 18 años, por ahí, pues ya nada más queda por ahí Brasil, Uruguay, ya muy entibiecido, México, que tuvo un relumbrón así como de ¡ah! Colombia, Fíjate. que tiene sus propios ¿No? problemas. Colombia, pero tiene sus propios asuntos. Ecuador está tirado hacia Sí. el fascismo, Sí, claro. casi. Chile, Argentina, les mandamos un beso. De Paraguay nadie nunca se acuerda, pero Centroamérica entera está en un proceso de radicalización y derechización muy marcado, salvo Mucho. ese extraño evento llamado Nicaragua. Y el Caribe también tiene sus propios problemas, ¿no? Entonces Sí. sí es otro contexto. Pero regresando a la mala onda, Pablo, ¿no? ¿Dónde tú ubicas ese termómetro? ¿Dónde? Dime dónde. ¿Dónde dices tú? No, sí. No lo veo, ¿no? Sí. ¿Dónde tú, o sea, si fuera así como un... O sea, no te voy a pedir que hagas un pronóstico, porque sé que eres una persona que te respetas a ti mismo, ¿no? Ni que fueras ese y señor. el tío Richie nunca te va a Ajá. hablar para que participes en ningún tipo de diálogo, ¿no? Sí. Pero si pudieras decir así como de... está cabrón. O sea, ya nos lo dijiste de alguna forma, ¿no? Ya nos dijiste, sí está cabrón. Pero tú ¿dónde dices, no? Yo creo que para mí uno de los termómetros más claros, o sea, no está tanto en Cuba, sino está en el propio Estados Unidos, ¿no? Pero no olvidemos que a finales de este año Hay hay elecciones elecciones intermedias en Estados Ujú. Unidos, y que eso puede marcar una gran diferencia. No tanto porque tú sepas, ¿no? Que los demócratas y los republicanos sean así abismalmente diferentes y que van a cambiar, van a ver un giro hacia el socialismo. No se trata de eso, pero los demócratas sí han demostrado tener en algún momento cierta, ni siquiera afinidad, ¿no? Pero sí soltar un poco la crudeza de ese bloqueo, ¿no? El propio Obama lo levantó un poco, no por completo, obviamente, ¿no? Porque siempre ha existido ese bloqueo. Claro. Pero yo creo que el que exista tan crudo tiene que ver con pues el apoyo popular que ha tenido de las elecciones para acá Donald Trump, que gracias otra vez a todo lo que ha hecho en Medio Oriente, aquí, ha perdido gran parte de ese apoyo. Entonces, O sea, tú dirías que no la revolución cubana, que ya lo dijimos, está más bien instalada en el espíritu y no hay forma de matar a la revolución cubana, sino el sistema político actual cubano depende
muy claramente de las elecciones intermedias gringas. Tú dirías. Yo creo, lo voy a nombrar de otra forma, porque Ok. así suena mucho como dependemos de los Estados Unidos, ¿no? Ok, va. Nunca. Y eso jamás. ¡Y eso nunca! Lo voy a nombrar de esta forma. Ah, La razón por la cual tiene tanta presión no solamente el gobierno cubano, sino en general el pueblo cubano, es a partir de las sanciones que se han recrudecido bloqueo. en los últimos años, ¿no? ujú. Si en los próximos meses hay un retroceso por parte de aquellos que impulsan esas políticas de presión van a reducirse, por lo cual van a tener más facilidad de seguir construyendo, o por lo menos, no construyendo, sino reconstruyendo todo lo que han perdido a causa de estas sanciones. Y si no se aligeran la política contemporánea, llamémosle ¿cómo le llamó Trump? La ideología Montrump. Ah, sí. Sí. Y si no Ay, no. y si no se recrudece, si nos sigue el dedo ahí en el renglón en términos de ni petróleo, ni amigos, ni nada. Pues yo creo que nos tenemos que preocupar porque a esas alturas pues ya todo es posible, ¿no? Maestro. Sí. Un grandote que Ya me viene. hiciste que se me sudaran Ya. las manos. Que los santeros se Sí, no. pasen Ok. unas gallinas de aquí para allá. Va. ¿Y qué se juega México? O sea, ¿qué le apuesta México al seguir apoyando a Cuba? ¿A qué le está apostando? ¿Está apostando algo? ¿Es simple, llana y muy necesaria solidaridad? Sí, yo creo que lo que decíamos hace rato, que se apuesta a México con todo esto, se apuesta, yo creo que dos cosas fundamentales. Una es pues su buena relación con Estados Unidos, que aparte es una cosa ya muy volátil, ¿no? O sea, depende de cómo se levante Donald Trump. Es que hoy dice como me salieron una cana en los pelos del pecho, entonces hoy me caí mal esta... Saca de onda eso, Sí. güey. El otro día me pasó, no en el pecho, y sí dije, ¡wow! ¿Qué es esto? Ya tengo más de 40. Fue muy real. El paso Pues del tiempo es un sí, privilegio o sea, sí envejecer. entiendo ese momento en donde ese güey dice, ¿sabes qué? Bloquéame a Cuba. No. Ando sacado de onda. ¿Qué es esto que me está pasando? Güey, ponle a Claudia, ponme a Claudia en el Sí, teléfono. pues llámale a Claudia que ando enojado. Entonces, pues, o sea, de por sí ya una relación muy volátil, pues ahí, eso es lo que nos jugamos, ¿no? La relación con los Estados Unidos, pero también nos estamos jugando la propia credibilidad, ¿no? Eso. El gobierno de la 4T se nombra a sí mismo como un gobierno de izquierda, ¿no? Con relación a los demás partidos, creo que es fácil pues, identificar la izquierda de los demás partidos. No sé, para muchos quizá no sea la izquierda que hemos soñado por años, pero hay una izquierda partidaria. Y el hecho de que no deje de insistir con el apoyo a los cubanos, pues muy fácilmente podría empezar a mermar esa credibilidad con el discurso de izquierda que ha construido su propia base social, ¿no? Ujú. Pues eso es lo que yo diría que... Sí, nos claro. jugamos. Sí podríamos decir que México como institución, como poder galáctico, Guau. está jugando con las reglas de Estados Unidos, ¿no? Ujú. O sea, no hay petróleo para Cuba, hay enlatados y hay pañales, ¿no? Sí. Etcétera, ¿no? Yo lo que diría también. Y los que están apostando un poquito es más bien tal vez Morena como comerciantes de discurso, ¿no? En ese sentido, ¿no? Como de decir, pues lo hemos dicho siempre y nos encanta la trova, entonces ahí les va, ¿no? No, esto es importante para nosotros. Es decir, si dejara de ser importante para nosotros, ya no seríamos los mismos de hace unos años, ¿no? Claro. Claro, solo diría que, o sea, siempre hacer política es estar entre lo posible y lo deseable, ¿no? O sea, claro que nos gustaría, ¿no? Desearíamos hacer tal cosa, sostener la Revolución Cubana, pero no es posible, ¿no? También hay que ser realistas con esa relación. Y yo terminaría también con decir que lo que se está jugando en Cuba no solamente se está jugando para los cubanos, sino se está jugando para toda la región, ¿no? Ujú. Estamos jugándonos la dignidad de los pueblos latinoamericanos en general, ¿no? Porque dejar que se muera de hambre los cubanos es darle luz verde a los Estados Unidos, de decir, ¿sabes qué? Lo pudiste hacer con Cuba, lo puedes hacer con cualquier otro país. Claro. Igual y ahí, retomar algo ahí. Cuando dices
nos estamos jugando la dignidad, no lo estás diciendo en términos de el gobierno mexicano se está jugando su dignidad, ¿no? Nosotros. Sino nos estamos, todo el continente, jugando la dignidad de los pueblos latinoamericanos, ¿no? O sea, y eso no estamos hablando del gobierno argentino, no estamos hablando del gobierno chileno, no estamos hablando, nos estamos jugando como pueblos, como ¿no? pueblo. Pero incluso si me apuran, tú me dirás qué tiene de digno que un gobierno como un representante del gobierno como lo es Milei vaya a bailar a los Estados Unidos, ¿no? Claro. O sea, también nos referimos a eso cuando decimos nos jugamos la dignidad y ellos ya la perdieron. Saludos, Messi. Claro, por ejemplo, sí. Es que estuvo feo Ah, lo es que que hizo estuvo Messi, feo. estuvo feo, no Claro, estuvo sí. bien Messi. Y nada más Yo una... tuve que ver la premiación del Mundial. La verdad, sí se los voy a confesar. Fue importante para mí ese momento, lo de la Copa, pero estuvo duro lo de Messi. Sí. Estuvo duro lo de Messi. Eso no se Olvidemos hace. ese amargo recuerdo. Yo nunca confié en él, la verdad. si me lo preguntan. Y esto no es apoyo cristiano tampoco, ¿eh? Porque yo ya sé cómo es esta gente, que es o uno o el otro, ¿no? Y yo... Y en este hacer política entre lo deseable y lo posible, ¿cuál es el punto que tú eliges para Cuba en este momento? Pues no sé. O sea, por ejemplo, mira, eso está interesante. El gobierno cubano debiera elegir por la dignidad de su pueblo o por la dignidad del continente, Claro. Ay, ¿no? Por ejemplo. Y ahí regresamos a este lugar en donde nadie tiene forma de opinar ahí más que la hermosa isla, ¿no? Sí. oh. Entonces, ¿tú por dónde irías? Yo, No si fueras el gobierno cubano, sino... ¿Qué piensas por ahí? yo diría desde México, obviamente es muy fácil decir, Sí, claro. ¿no? Como, no, pues yo me juego así la vida por Hasta la donde revolución tope. cubana, la revolución Ajá. cubana. Pero pues yo no soy los cubanos, ¿no? Yo no estoy ahí. Yo lo único que puedo hacer es seguir apoyando desde esta trinchera que es la movilización, ¿no? Estos espacios de discusión, el hecho de la importancia de defender a Cuba, no solo pensando en su gobierno, ¿no? Cuba pensando en que los que se están muriendo de hambre no es únicamente Díaz-Canel, es toda la gente en Claro, Cuba. en Cuba. Ujú. Y regresando a tu área de oportunidad y de opinión, México lindo y querido, Ujú. querido Pablo, ¿en dónde encuentras nuestra izquierda posible? Que no, ya lo hemos hablado una y otra vez, no es la izquierda nacional realmente, sino estamos hablando, aterricémoslo en Morena, ¿no? No estamos hablando ni de zapatismos, ni de esfuerzos comunitarios, ni mucho menos. Aterricemos en Morena. ¿En dónde estás viendo esa izquierda posible política partidaria en México? Fíjense que les digo, yo he estado muchos años con experiencias dentro de la izquierda, conozco muchos grupos políticos, muchas organizaciones, frentes, estructuras, etcétera. Y yo creo que uno de los grandes errores de muchas izquierdas fue haber hecho a un lado, despreciando a Morena como un frente político en el que también hay que disputar, ¿no? Entonces, eso hizo, porque a ver, es el partido más grande que tiene América Latina. Ojo, que esto es importantísimo. A ver, espérate, ¿cómo? Es el partido más grande que tiene América Latina ¿Y eso quiere decir que es el partido más grande del continente? del continente. Y es un Sí, partido claro. mexicano, número 1. Ojo, El ojo. escándalo fiscal y el partido ganamos. Brasil Con más Brasil tiene afiliados. el doble de población, casi el doble de población que México, ¿no? 285 millones de personas, ¿no? Más o menos. Y el PT, el partido de izquierdas más grande de Brasil, tiene más o menos Ellos unos también tienen su PT, ¿verdad? 4 Claro. millones. Aquí estamos a punto de ya no tener. Sí, así, sí. 4 No, ya no. millones de Ya no. afiliados. Aquí tenemos más o menos 130 millones de personas y el partido tiene más o menos 12 millones de afiliados, ¿no? ¡Órale! Toma eso, Brasil. Saludos México. a la gente. Brasil, 1-0. Listo. No te No escuchamos. tienes más. micro. O sea que hay la misma cantidad de afiliados del PT que personas en Cuba, Sí. casi. Del PT De- brasileño. Del Del PT PT brasileño. brasileño. No, más bien sería, hay más o menos la misma cantidad de personas en Cuba que personas afiliadas a Morena.
Porque la población de Cuba son cabrón. 11, 12 millones de personas. Las personas afiliadas aquí en Morena son 11, 12 millones de personas. Las personas afiliadas en el PT son 3, 4 millones de personas. En Brasil, el PT de Brasil. El PT de Brasil. El PT de Brasil. ¿no? Sí, Entonces, ¿a qué voy con todo esto, no? La izquierda... A decir que México es el número 1. gran parte de la izquierda revolucionaria mexicana desdeñó estar dentro del partido, y dentro del partido hay gente, otra vez, hay una gran diversidad de personas, hay estructuras complejísimas, unas creo que sí, yo podría decir, son impresentables, pero hay otras que están dando la lucha por tener este partido como herramienta política para disputar de sus ideales, ¿no? Hay secciones completas que están dando esa batalla contra las estructuras, no voy a decir nombres, pero esas estructuras que... Puedes decirlo si quieres, ¿eh? Nosotros no te vamos a juzgar. O sea, tú eres nuestro amigo para siempre, Pablo. Estas estructuras políticas que han secuestrado el partido y que lo único que hacen es seguir poniéndose a sí mismos, a sus familiares, y ya con eso dije a quiénes me refiero, ¿no? A sus familiares. Son bien peligrosos esos. Pero esta gente está dando la batalla, ¿no? Y yo creo que ahí hay una gran esperanza de esa izquierda deseable. Esa izquierda deseable. Que no... ¿Cuál era la divergencia que tú hacías? Deseable y probable. La política deseable, política... Posible. O sea, ahorita tú dices que estamos en una izquierda posible, no en una izquierda deseable. Disputando la posible, Disputándola. ¿no? Disputando la posible. Disputando de que esa deseable se vuelva posible. Wow, es muy compleja ese circulito. Y en términos del Viva México, mi querido amigo, ¿dónde está tu corazoncito en estos momentos? Creo que Pablo es de Oaxaca, ¿no? Sí, yo soy oaxaqueño. Que para quien nos esté O sea, escuchando en el anotamos. extranjero, es un mexicano / oaxaqueño. Oaxaqueño. ¿No? Al revés, oaxaqueño / Sí, mexicano. exactamente, oaxaqueño / mexicano. Y sin que presionamos hasta de la región, ¿no? Soy de los valles centrales. Ya ves. Ahí está, listo. ¿Dónde está tu corazoncito en estos momentos con respecto a tu México lindo y querido? ¿En dónde nos encuentras? ¿Cómo lo estás sintiendo? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Estás lleno de esperanza? ¿Estás desconcertado? ¿Qué estás esperando para este México que todos los días te abraza y te dice, buenos días, Pablo? Yo creo que cuando... ¿Te imaginas que México sí hiciera eso? Buenos días, Pablo. Yo creo que... Como les pasa a cualquier persona que esté medianamente informado de la política nacional e internacional, uno se aferra a la esperanza, pero a veces es bien difícil. De pronto te llegan noticias de lo que está pasando y te da un terror de que mañana empiecen a lanzar las bombas nucleares y que todo lo que hemos luchado se vaya a la mierda. Entonces, o sea, yo me aferro a creer que estamos en un proceso que es perfectible y que se puede perfeccionar, evidentemente, no solo como posibilidad, sino como una cuestión posible, ¿no? ¿Ese proceso se llama Cuarta Transformación? Yo creo que es un paso, o sea, no creo que sea el único, yo creo que tendríamos que estar pensando en el tercer, cuarto, quinto piso de la cuarta transformación, incluso pensar en una quinta transformación. O sea, tú eres un socialista pragmático. Yo soy un socialista pragmático y crítico. Maestro. Pues listo. Pues ya estamos. Mi querido Pablo, ¿algo que quieras agregar? Quizá nuestra pregunta final. Mi querido Pablo, ¿estás listo para la última pregunta? No sé. ¿Has visto The Newsroom? No. Hay un momento muy importante en The Newsroom que se ha viralizado desde hace unos meses. Entonces se la vamos a tener que mandar al maestro Carlos Brown y al maestro Cepeda, porque se nos escaparon. Mi querido Pablo, ¿por qué México es el mejor país del mundo? Uy. Por Oaxaca, vas a decir. Sí, claro. Reprime ese instante de valle centralismo. Por la comida oaxaqueña, claro que sí. Por las enfrijoladas de frijol negro, las tlayudas y las memelas, los frijoles de frijol.
No pueden contenerlo. No pueden contenerlo. No, nada más comentarles, yo colaboro en un espacio cultural que se llama La Revuelta, está, de hecho, Alida da clase de danza con nosotros, y por el 50 aniversario del golpe de estado en Argentina, estamos llevando a cabo un cineclub que empieza hoy a las 7:30, hoy martes 24 de marzo. Hoy martes 24 de marzo, nada más Es el para día que del se aniversario. ubiquen. Hoy es el aniversario. Hoy, exactamente, sí, por eso empieza hoy. Pues va a ser martes y jueves de esta semana, y de la siguiente vamos a tener diferentes películas relacionadas con el golpe de estado al proyecto peronista en Argentina. Ahí está. Hoy más que nunca, nunca más. Pues más que nunca, nunca más. Listo. Mi querido Pablo García, ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Un pensamiento? ¿Un momento tuyo, muy, muy tuyo? Háblale al continente. ¿Dónde te Háblale, leemos? ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te vemos? ¿Dónde te seguimos? ¿Cómo cerrarías esta conversación sobre Cuba, sobre este aniversario importante argentino, sobre México? Pues yo solo cerraría diciendo que es la gente la que hace las revoluciones, que hacen las resistencias, y que las revoluciones se construyen en las calles, ¿no? Entonces no hay que dejar de estar movilizándonos, asistiendo, conectándonos entre nosotros, haciendo comunidad, porque hay un proyecto internacional de hiperindividualización en el que vas del trabajo a tu casa, a tu edificio, y que no convives ya, ni siquiera conoces a tus vecinos, y eso facilita la poca organización de las sociedades, y esa organización es lo que impide la entrada al despojo, al robo de recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues hay que estar ahí. Cuando hablas de hiperindividualización, estamos hablando de vida digital, básicamente, ¿no? Pues, entre otras cosas, es uno de los factores, aunque es curioso, porque incluso se han encontrado formas de organizarse dentro de la digitalidad, no solamente desde la izquierda, sí, bueno, claro. Sí, la ultraderecha, aquel sujeto que mató a Charlie Kirk, se organizaba, era un groyper, ¿no? Se organizaba en foros por internet de ultrafascistas y de niños rata, ¿no? Así, se me olvidó el nombre que les ponen. Niños rata es un gran concepto, por otro lado, debiera volver. Entonces, pues sí, hay que también tener mucho cuidado con ese ascenso silencioso del fascismo. Ascenso silencioso del fascismo, qué bonito. Pablo, pues muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación. Seguimos al pendiente de esta conversación México-Cuba y ya no nos dijiste, perdón, te interrumpí. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te buscamos? Tu colectivo, ¿dónde lo atendemos? Tus convocatorias, La Revuelta, suéltanos arrobas, suéltanos pistas. En redes a mí me pueden encontrar como Pablo Steps. La Revuelta está como CC La Revuelta. Igual tenemos eventos muy chidos. Ahorita tenemos una exposición que se llama Lo Marginal en el Centro, que hace una discusión en torno a estas expresiones que han sido marginadas incluso al interior de la propia centralidad, ¿no? Invisibilizada, etcétera. Entonces, CC La Revuelta. Y del colectivo, así lo encuentran, Colectivo Dignidad Popular. Colectivo Dignidad Popular. Listo, Pablo, muchísimas gracias. Ustedes. Y muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó. Infinidad de gracias a nuestros Patreons en particular, que son los que mantienen encendidas estas luces. Y el agua fluyendo. Y el agua fluyendo. Ahí está. Mi querido Fer, ¿tenemos algún comentario de Patreon que tengamos que atender por ahí? Es correcto. Tenemos 4 comentarios. Yeah. El primero es de Mosteca, que es la que lleva 2 días, las 2 emisiones pasadas comentando y siempre siempre comentaba al final. No. Y no lo revisaba. Mosteca. Pero ya. Le mandamos muchos abrazos a Mosteca y le comentamos que es culpa de Fernando. Y de nadie más. Dice, saludos, ya disfrutándolos. Mi querido Mosteca. Maestra. Y los otros comentarios son de Eduardo Ahí, que dice, manda su México. Maestro. Y el segundo es, gracias a Pablo por sus palabras. Me gustaría preguntarle, ¿cómo ve él los comentarios de que son cubanos quienes piden la intervención de Estados Unidos? Porque hay quienes dicen que el gobierno de Cuba es un gran responsable de la situación del país, no solo por el bloqueo norteamericano. Claro, pues es que Vamos a acercar el micrófono. hay siempre disidencias, ¿no? O sea, como hay mexicanos que piden la entrada de los Estados Unidos a México, hay venezolanos que piden la entrada de los Estados Unidos a Venezuela. O sea, claro que siempre va a haber esas disidencias
pero yo creo que, o sea, en una democracia tiene que haber... ¿En una democracia burguesa? No, en una democracia, incluso hasta la burguesa, sí, en cualquier democracia, por muy poco desarrollada que ésta sea, pues lo fundamental es tratar de resolver nuestros problemas entre nosotros, ¿no? Claro. No estar pidiéndole a una nación extranjera, y menos a la potencia que te quiere esclavizar, que intervenga por uno. que intervenga por uno, porque no tengo la capacidad de convencer a la gente de que lo que yo estoy diciendo es lo correcto, pues entonces le digo a mi hermano mayor que te venga a golpear, ¿no? Esa es la lógica. Y también decir que el hecho de que se defienda el derecho del pueblo cubano a elegir su propio gobierno y que no haya injerencia, no quiere decir que el gobierno cubano sea perfecto. Claro. Y que no haya cometido errores y que no haya cometido abusos, ¿no? Claro. Pero que esos abusos y esos errores también se tendrán que dirimir, como tú dices, entre ellos. Sí. Y el otro lugar importantísimo de esa conversación es que hay que entender que los Chumeles Torres del mundo, Pues sí. que hablan de que el gobierno cubano no quiere tirar a... Digo que el pueblo cubano quiere tirar al gobierno cubano, descarta que el pueblo cubano también quiere mantener al gobierno cubano, ¿no? Claro. O sea, no son conversaciones de existen. 100%, como dices, ¿no? Sí, y hay que tener mucho cuidado con esas totalidades, ¿no? Porque esos son los errores que provocaron lo que está ocurriendo en Irán. O sea, Estados Unidos decía, es que los iraníes quieren derrocar a su gobierno, pues ya vieron cómo no, ¿no? Sí. O sea, y siguen resistiendo y hay marchas en solidaridad con el gobierno cubano, con el gobierno iraní, incluso también hay marchas, movilizaciones en contra del gobierno. Esa es la democracia. Claro. Mi querido Fer. Y la última pregunta el último comentario es de Media Luna, que dice: Maestra, te estábamos esperando. Hola amigos, saludos desde acá. Oigan, para conocer la situación en Cuba y cómo ha afectado la guerra económica y propagandística de décadas, sería muy interesante que entrevistaran a alguien de la Asociación de Cubanos Residentes en México. Es gente que vive acá por décadas, pero que mantiene lazos estrechos y actuales con la isla. Pues podría estar interesante. Claro que sí. En la prepa había un sujeto que conocí que era cantante cubano, y de pronto cuando uno conoce cubano fuera de Cuba, uno piensa como, ay, a ver si no este compa loco, le dicen gusanos, ¿no? Ellos le dicen gusanos. Nosotros también les decimos gusanos. Particularmente los que están en Miami. Sí. Y el sujeto era una persona afrodescendiente enorme, así, un oso, pero la persona más afectuosa del mundo, te abrazaba, y nosotros teníamos un cubículo ahí en CSH Oriente, e hacíamos como jornadas culturales, y cuando una vez lo invitamos a tocar, y cuando se despidió le dedicó una canción a Ericito, a Papi Fidel, ¿no? O sea, como hay muchísimos cubanos que, a pesar de que viven fuera de Cuba por las condiciones, siguen apoyando la revolución cubana. Es que es difícil entrar en esas conversaciones desde fuera de Cuba y desde este lugar de mi opinión es esta, pero es muy cabrón escuchar a un cubano, casi cualquier cubano, la verdad, o bueno, en mi experiencia, en términos de entender que la conversación de Fidel no es forzosamente la conversación del gobierno cubano, ¿no? O sea, una muy buena amiga nuestra también tenía una conversación sobre Fidel que no era para nada una conversación en términos ni siquiera de política regional, sino de la literatura rusa, ¿no? Pero bueno, ese es otro lugar por el cual uno se puede perder. Mi querido Fer, ¿algo más? Nada más. Listo, mi querido Pablo, te agradecemos de todo corazón que nos hayas acompañado aquí a Honores a la Bandera. Muchas gracias por reafirmar nuestras convicciones. México número 1. Frente a Brasil y frente al mundo, México número 1. Muchísimas gracias, Fer. Muchísimas gracias, Ariadna. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo por ahí. A nuestros Patreons una vez más. Y si ustedes nos están escuchando en alguna de nuestras plataformas, dígase Patreon, dígase YouTube, dígase Spotify, etcétera, síganos en Patreon, patreon.com/todo menos miedo. Y si todavía no se atreven a visitarnos por ahí, se les agradece muchísimo la suscripción, que enciendan sus notificaciones y que nos sigan en nuestras redes, @HALB Podcast. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en X, y creo que ya. Listo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Y gracias por la invitación. Gracias también a Pablo. Y les recomendamos mucho seguir a La Revuelta,
y al colectivo Dignidad Popular. Dignidad Popular y al maestro Pablo. Y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que en algún momento todo Brasil también se llamó México. Ajá. Y nos escuchamos la próxima semana.